Muy bien, una clase más con ustedes, el curso de geografía, esta vez el tema de geopolítica. Entonces, preparámonos, cuadernos, libros abiertos. Geopolítica. El término geopolítica fue utilizado por primera vez por el sueco Rudolf Hess. Él lo utiliza para hacer entender la influencia determinante del medio ambiente en la política de un Estado. Es decir, cómo influye de alguna manera la geografía en el quehacer del Estado también, y que esto tendría de alguna manera implicancia en cómo el Estado se va a desarrollar. Esto no fue ajeno a nosotros. Tenemos a Federico Ratzel que encontró las semejanzas entre el comportamiento de un Estado con el organismo vivo. De esta manera él daría a conocer pues cómo el Estado no tendría las mismas funciones, ¿no? que un organismo, y dependería también de su desarrollo para poder ejecutarse. En, en el Perú no seríamos ajenos a esta palabra geopolítica. Germán Busse de la Guerra diría que es la ciencia que estudia la capacidad del Estado para asegurar la integridad territorial y la seguridad de la nación peruana. Emilio Castañón diría que la geopolítica es el estudio de la importancia del espacio geográfico en el desarrollo integral y armónico de la vida política de un país, tanto en lo nacional como en lo internacional. Estas son una y otras formas sobre la geopolítica. Existen muchas escuelas geopolíticas, han sido usadas durante muchos años para poder tener relevancia en el país, y es más, siguen siendo usados. Estas implican objetivos geopolíticos para el desarrollo de un país. Por ejemplo, dentro de la Escuela Geopolítica Argentina, uno de sus objetivos geopolíticos es dominar la olla de la plata, la Patagonia. Un objetivo norteamericano, por ejemplo, geopolítico sería la influencia de ser superior al espacio geográfico del Estado. La inglesa es o ha sido siempre el dominio de los mares y los océanos. La francesa, la influencia mundial a través de la cultura, de subcultura. La chilena es desarrollar un gran poder marítimo y crear conciencia de montaña. Eh, la geopolítica del pensamiento japonés es dominar el mundo a través de la tecnología. Esto es básicamente algo muy reconocible, ¿no? Porque sabemos que Japón es una isla y su visión es dominar el mundo, no a través de lo poco que tiene de territorio, pero así como este territorio puede influir, ¿no? al mundo, ¿a través de qué? A través de lo que puede brindar, lo que lo vamos a ver más adelante. La brasileña es liderar en Sudamérica, la China es ser potencia en Asia, recuperar Taiwán y anexar completamente el Tíbet. Y la Alemania desde siempre se ha preocupado por el espacio vital. El Estado desde el punto de vista geopolítico adquiere 5 partes fundamentales. En otras salen 4, a veces 3, a veces 6. Bueno, acá vamos a ver 5. Primero es el Heartland, el Hinterland, el Borderline, las vías de comunicación y los Highlands, ¿no? También acá podemos añadir que hay los famosos polos, ¿no? Pero en este momento no lo estamos viendo de esa manera. Vamos a ver cada uno de ellos, las partes del Estado según la geopolítica. Primero tenemos los borderlines, que eran las fronteras, que son el contorno que vuelve el Estado, aquello que señala qué es mi territorio, hasta dónde va a ir mi geografía, hasta dónde va a ir
mi país, ¿no? Normalmente están limitadas por accidentes geográficos, ya sea un río, ya sea una montaña, ¿no? Etcétera, etcétera. Las comunicaciones son todos los medios para poder hacer llegar eh, la información, ya sea económica, política, militar, ¿no? Y que ésta se transmita en todo el Estado, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia, con esto de la pandemia del COVID, no ha sido muy recurrente el uso de las comunicaciones para que todos se trabaje al mismo tiempo. Esto es importante porque un minuto de silencio en un país implica poder perder muchísima economía e inclusive poder perder una guerra. El hinterland o el espacio de crecimiento es todo el medio geográfico donde se va a expandir el, el Estado, ¿no? O sea, digamos, todos los departamentos, ¿no? Y esto, pues, a base de poder proteger un poco eh, el Herland. ¿Qué cosa es el Herland? O núcleo vital. Es la zona de desarrollo donde se ubican los poderes del Estado, donde se concentra todo la parte económica, política y militar del Estado. Normalmente se encuentra en la parte central del Estado, ¿ya? En la parte central. En nuestro país es Lima y no se encuentra exactamente en la parte central del Estado. Y esto es de por sí un referente a por qué no estamos completamente protegidos ante un problema como la guerra, ¿no? Luego tenemos los polos de desarrollo que son, que no lo he nombrado acá, pero son como que ciudades que van a estar como segundos al núcleo vital, ¿no? Como que ciudades importantes o espacios importantes donde se va a desarrollar eh, estos también de economía, ¿no? Eh, por ejemplo, en nuestro caso, Lima es la ciudad principal, y luego vendría Arequipa, y luego vendría Cusco, y luego vendría de repente Trujillo, como polos de desarrollo. Los highlands son las partes altas del territorio. En este caso, nosotros tenemos una cordillera de los Andes que nos ayuda pues a tener pues sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar un highland, ¿no? O tierras altas, ¿no? Esto es apropiado para tener bases militares, observatorios y sobre todo para poder tener un lugar de base para resistencia en caso de guerra interna o externa, ¿no? Sabemos en la historia de las guerras que muchas guerras fueron ganadas por lo peculiar de la geografía, ¿no? Y sobre todo cuando hay montañas. Entonces tenemos aquí pues verdaderamente que el Estado sí se parece a una parte del organismo vivo como una célula, porque va a tener una parte de desarrollo como el Hinterland, va a tener un núcleo como el Herland, va a tener borderlines o fronteras y va a tener comunicación, ¿no? ¿Cuáles son los elementos básicos del Estado desde el punto de vista geopolítico? Normalmente dicen tres, nosotros vamos a estudiar cuatro. Primero está la realidad nacional, que es el momento, eh, ¿cómo decirle? Todo lo que tiene económico, político, social, cultural, el Estado en un momento de la historia, ¿no? Por ejemplo, en ese instante, cómo es que nos está yendo económicamente, políticamente, culturalmente, socioculturalmente, ¿no? Y esto de aquí
nos va a ayudar para poner en evidencia la problemática que existe en nuestro país para poder lograr los objetivos nacionales. Entonces, realidad nacional, problemática del país, ¿no? Tenemos también el potencial nacional. ¿Cuál es el potencial nacional? Cuando hablamos de potencial nacional, hablamos de los recursos que tiene el país, todos los recursos materiales y espirituales, todo lo utilizable para poder llegar a los objetivos nacionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos tanta riqueza nosotros, tanto mineral, natural, ¿no? Y que podemos explotar, ¿no? Ese es el potencial nacional. Vuelvo a repetir, los recursos que tiene el país. El poder nacional es la capacidad que tiene el Estado para poder conquistar los objetivos nacionales. Y eso tiene que ver mucho con el potencial nacional. Podemos tener potencial nacional, pero no tenemos poder nacional. Entonces, para lograr los objetivos tenemos que tener capacidad. Y el poder nacional tiene que ver con eso. Luego viene la política nacional. Esto a veces se menciona, a veces no. Pero la política nacional son esos objetivos de los que hemos estado hablando, ¿no? Son los planes elaborados por el gobierno, ¿no? Las medidas o planes que el gobierno elabora para poder llegar a los objetivos, ¿no? En el caso de la pandemia, ¿no? Hemos visto pues claramente cómo funciona esto, ¿no? Bueno chicos, este es un pequeño resumen de lo que es el tema. Nos vemos más tarde. Ok, mucha atención, muchas gracias y ya viene la tareita.